Contrario a ir con clase. Amén. Bueno, acabo ya de registrar también la asistencia. Mi hermano Armando Jaya también ya está presente. Y los que están ahorita ya presentes está en la nómina, ¿no? Luego al final, si hay algún otro hermano o hermana más, ahí le vamos a registrar la asistencia también, ¿no? Y recuerden, hermanos, bueno, como este tema es un poquito práctico y el pastor necesita trabajar con ustedes, la recomendación que tenga la camarita encendida durante la clase. Nada más de eso, mis hermanos. Adelante, pastor. Bueno, Dios bendiga nuevamente. Gracias, hermano Alex, y todo el equipo también, quien esté capacitando en Escuela de Protocolos Ministeriales. Felicitaciones, hasta aquí el avance. Hermanos, haciendo un hincapié, ustedes en capítulo 1 estudiaron lo que es principios básicos de la vida cristiana. Uno, para dedicar algún ministerio necesitamos contar con el conocimiento de conceptos básicos. Empezaron con nuevo nacimiento, ¿no? Que la vida cristiana, dentro de eso, los primeros pasos de la vida cristiana, la ética ministerial de un cantautor, de un ministro, y prácticamente no solo los cantantes o los animadores, sino en este caso todos. Y terminaron capítulo 1 viendo en que todos nosotros somos nacidos para eh, servir, ¿o no? Nacidos para servir a Dios. Usted y yo somos nacidos para servir a Dios. Capítulo 2 abordamos con algunos grupos también, bueno, participé yo. Capítulo 2 en cuanto a los dones. Revisaron, estudiaron en cuanto a los dones charisma o harisma, harismata y doma, donde todos, la iglesia, todos y todas tenemos de una y de otra manera los dones que Dios ha dado, ¿no? Haris, los dones naturales, harismata, dones del Espíritu Santo, y doma, lo que es dones ministeriales o profesionales del Evangelio. Eso revisaron ustedes. Y todos tenemos, tal vez no todos los dones que se encuentran, pero el Señor ha dado múltiple. En capítulo 3 empezaron viendo en cuanto al origen de la música, cómo se originó todo aquello, ¿no? Y empezó en el cielo el quehacer de la música. Muchas veces dicen, no es del humano, ¿no? Dios dio ese privilegio a los ángeles en el mundo preadámico, en el mundo preadámico, dispensación angelical. Ahí habíamos visto aquello, las alabanzas en el Nuevo Testamento. Y también un poco revisarlo música en la actualidad, cómo es el que hace la música en el contexto de Latinoamérica, de acá, ¿no? Y luego, pues también, hermanos, habíamos ya capítulo 4 de dedicar un poco más de lo que es adoración y alabanza, ¿no? Revisaron eso, qué es un salmo, qué es un himno y qué es un cántico espiritual. El apóstol Pablo en Colosenses 3:16 habla aquello, ¿no? Y también habíamos estudiado en capítulo 5 descubriendo, perdón, los primeros pasos limitados, dentro de eso descubriendo mm, talentos, ¿no? Muchos dicen, bueno, ¿para qué sirvo yo? O sea, ¿cuál es mi fuerte? ¿Qué debo hacerlo, no? Y también dentro de eso, cómo preparar para un ministerio. Debemos también tomar en cuenta de que a través de la alabanza no es que solo cantamos, sino predicamos. Y también hablar en cuanto a desarrollo de la personalidad para los ministerios.
Y en el capítulo anterior, capítulo 6, cómo formar los ministerios, las bases, de alguna manera, cuáles son las pautas que uno debe ir tomando en cuanto a para formar un ministerio. Dentro de eso, ¿qué es coro de la iglesia? En la iglesia intercultural. Bueno, ¿por qué nos llamamos iglesia quichua? ¿Sabe qué? No llamamos iglesia quichua porque hoy mismo, por ejemplo, casi en un 99% estamos hablando en español. El contexto de hablar nuestra lengua materna, muchas veces no estamos utilizando. Casi la nueva generación, la convivencia social, la interculturalidad mismo, ya el enfoque de vida también se ha ido plasmando, diferenciando. Entonces, desde ahí llamamos acá una iglesia intercultural, tal vez no la iglesia quichua, ¿no? Si hablamos de iglesia quichua, por ejemplo, debe ser por lo menos un 50% hablar en quichua, ¿no? Hoy por hoy casi mayoría de iglesias, especialmente en las ciudades y a donde se radica, casi el 90 o por lo menos 80% español y 20% en quichua, ¿no? Las iglesias. Por lo tanto, pues, transcurso de este estudio de protocolos ministeriales, también llamaremos iglesia intercultural, ¿no? ¿Por qué? Porque somos una diversidad cultural. Bien, dentro de eso hablamos los requisitos para coro de la iglesia y terminaron de lo que es un salmista. Es tan fresquito, ¿no? De un salmista. Ustedes en la semana pasada revisaron esto, de lo que es un salmista. Bueno, a ver, recordemos nada más, a ver, todos en un minuto recordemos y no es examen, no me tome por mal, sino cualquiera de ustedes, o todos más bien, estamos un grupo eh, corto o pequeño, podemos compartirlo, ¿no? A ver, pensemos o busquen sus apuntes, estimados hermanos. Recordemos de salmista que estamos fresquito. Recordemos, revisen sus apuntes y yo voy diciendo nombre y usted me aporta, ¿ya? Y con esto, pues, para hacer un clase interactivo, tal vez pasar hablando yo, no sacamos nada, ¿no? Muy bien. Y eso, revisen. Bien, ahí sí. Hermanos, ¿qué es un salmista? Esa es la pregunta, ¿ya? Empezamos con hermana Doménica Jiquín. Eso tengo en la pantalla, hermana Doménica. ¿Qué es un salmista? Vamos a hacer conversatorio, ¿no? Solo tema de salmista, no otros temas. No sé si puede activar su micrófono. Buenos días, hermano. Eh, Bueno, buenos días, Dios bendiga. bueno, la otra clase estábamos viendo sobre qué es un salmista y cómo debe vivir un salmista. Y vimos que un salmista es alguien que convive conforme a los salmos, eh, los cuales todos sabemos que es la palabra de Dios. Ah, Eh, mm, un salmista también es em, alguien que llamado por Dios, hecho a la, hecho conforme a la palabra y eso. gracias, gracias. No es lección de clase. No es lección de clase, y lo más bien recordemos, ¿ya? Hermano Moisés Salazar, hermano Moisés, ¿qué más recuerda en cuanto al tema de salmista? Hermano, me activa nomás su micrófono. Bueno, no, bueno, hermano Jorge, hemos aprendido qué es un salmista.
ahí hemos aprendido que salmista es que asigna a todo cantante como músico o compositor. Y también hemos aprendido también cómo debe vivir un salmista, también qué función nomás tiene que tener un salmista. También hemos visto también que la vida espiritual de un salmista son como Ajá. Seis seis, características. Ajá. seis. De ahí también hemos visto también es ética ministerial del salmista son que tienen 8. Ese hemos aprendido, mi hermano Jorge. Gracias, hermano Moisés. Dios bendiga. Hermano, a ver, Armando Jaya, hermano Armando, de igual manera. ¿Qué recuerdas del tema de salmista? Bienvenido, Dios bendiga. ¿Cómo está mi hermano? Buenos días, Dios me bendiga. Sí, como ya mencionaron mis antecesores, eh, ser salmista en sí es ser un siervo, ¿no? De Dios, así como los demás. Bueno, hablemos en ramas, digamos, por así entenderlo, ¿no? Por decir ejemplo, un hermano pastor, un líder, un diácono. Entonces, ser salmista es un camino, ¿no? Es una vida en sí de adoración. Y como dice la palabra mismo, esta persona usa la música para predicar, para hacer llegar el mensaje de la palabra de Dios a través de las alabanzas. Y como dijo mi hermano Moisés, claro, esta persona o este hermano tiene que también reunir, ¿no?, ciertos requisitos. Entonces, dentro de ellos tiene que tener en este caso un vasto conocimiento, en este caso de la palabra de Dios. Y también aprendimos también de los salmos. En este caso nos había mencionado que son, en este caso, una especie de cánticos, ¿no? A través de las palabras de ese salmo estamos reconociendo a un Dios, de todo lo que ha hecho. Entonces, eso y viendo en la historia también hablábamos y escuchábamos acerca de Moisés, acerca de Yahvé. Entonces, que ellos son parte también de todo esto, de esta enseñanza, ¿no? Para poder llegar a lo que hoy conocemos como salmistas. Y un punto muy importante que nos mencionaba mi hermano pastor era que el problema que había en el día de hoy, de que muchos mencionan, dicen, bueno, voy a ser salmista y lo hacen de un día para el otro, sin preparación, sin conocimiento. A veces esas letras mismo hoy en la actualidad no están diciendo nada de Dios, nada de prédica, o sea, no están cumpliendo con el objetivo que tiene que ser un salmista. Entonces, eso veíamos como una problemática, como una preocupación, ¿no? De que hoy en día había eso, así como ha avanzado el mundo, la música también ha avanzado en ritmos, de instrumentos, y la ideología, la mente del hombre ha cambiado también, y por eso hoy por hoy hemos visto esa confusión, ¿no? De que, o sea, como que no hubiera gran diferencia entre realizar música, digamos, para el mundo o música a las afueras y realizar una música consagrada en sí para Dios. Entonces tratamos también ese punto de crítico, por así decirlo, y eso, mi hermano pastor, hasta donde puedo recordar de toda la enseñanza que hemos venido viendo. Gracias, hermano Armando, Dios bendiga. Hermano Rubén Lema. Hermano, buenos días y todos los demás hermanos, Buenos buenos días. días. Bueno, en este caso, respondiendo a su pregunta, ¿qué es un salmista? Bueno, en un concepto así, y que digamos al diccionario o como humanos, así ligeramente tenemos que ser salmista es cantante, músico, compositor, cualquiera que cante ya es salmista a hoy en día. Pero lo que nos estaba enseñando el hermano pastor Julio es que yendo más allá, ser salmista es ser un verdadero adorador. Viendo más allá, yendo a la palabra de Dios, ser salmista no solo es canto, la música, sino es un estilo de vida que como un compositor debe
debe ser como un llamado. Entonces, con respecto a su pregunta del salmista, hermano pastor, hermano Jorge. Amén. Gracias, Dios bendiga. Gracias, hermano Rubén, también hermano Moisés y también nuestro hermano Armando y hermana Doménica. Bendiciones. Bien, sí, justo temas salmistas de aquello. Hoy por hoy tenemos problemática de que tal vez tengo una buena fonación vocal, tal vez eh, un talento natural. Muchos declara salmista y empieza. Realmente ser salmista, de acuerdo, como dice hermano Rubén, ¿no? De acuerdo al concepto. Un salmista es una persona, uno que dedica un poema dedicado a Dios, acompañado por instrumento musical. Por ejemplo, David cuenta con ese requisito, solamente, no es que volviendo al tema, ¿no? Solamente el tema de Primera de Samuel 16:23. Ahí usted puede ver cómo era el salmista David. Vayamos al caso de David. ¿Qué pasó como salmista? Cumple con esos requisitos. No sé si nos ayuda, mis hermanos. Primera de Samuel 16:23. Amén, mi hermano. Hermano Armando, bendiciones. Ayude, Sí, por favor. Primera de Samuel 16:23 dice la palabra de Dios. Así que cuando el espíritu maligno de parte de Dios atacaba a Saúl, David tomaba el arpa y se ponía a tocar. Con eso Saúl recobraba el ánimo y se sentía mejor, y el espíritu maligno se apartaba de él. Amén. Gracias, hermano Armando. Mira, entonces, el rol de un salmista era aquello. Compone la letra, toca el instrumento y canta. Y para aquello necesita vasto conocimiento de la palabra. El caso de David cumplía y hubo resultado. Y cuando David tocaba, el espíritu malo apartaba de Saúl, sentía alivio. Es decir, a través de las alabanzas, un salmista cumple todos los requisitos. Bien, gracias. Más bien hemos recordado de paso hasta yo mismo todo el trayecto hasta aquí. Hermanos, felicitaciones. Has llegado medio año de formación del diplomado en protocolos ministeriales. Bueno, este proyecto nace con el propósito de todo el temática que ustedes aquí vinieron viendo y seguirán y seguiremos viendo en algunos capítulos. Nuevamente también compartiré, hermanos, el propósito no es tal vez poner menos a alguien, sino más bien corregirlo, las deficiencias que la iglesia tiene. Por eso nos llama el curso liturgia, ¿no? Bueno, hoy por hoy estamos ya a punto de publicar un manual sobre los protocolos ministeriales. Pido oraciones de ustedes. De aquí unos par de meses más ya habrá un manual de protocolos ministeriales. ¿Por qué no somos litúrgicos? La liturgia es una tradición, aunque no podemos satanizar el término liturgia, pero la iglesia evangélica no somos litúrgicos. Hay algunas diferenciaciones, hay algunos argumentos bíblico, histórico, también el contexto social mismo. Entonces, hay algunas razones de que no se utiliza, ¿no? Entonces, nosotros somos protocolarios. El término protocolo también es neutro, es un término general. Por ejemplo, hay protocolo de salud, hay protocolo también diplomático, hay diferentes clases de protocolos, ¿no? Entonces, ¿sabe qué? Este estudio de protocolos ministeriales, cuando hablamos del oficio sagrado, oficio sacro. Entonces, todo el capítulo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 es de lo que realizamos en la iglesia.
hermanos, esperamos de que con la ayuda de Dios, medio año más animo para que concluyan. Seguramente espero de que el Señor proveerá a ustedes y a nosotros también, al Seminario Filadelfia, en cuanto a contar con todos estos instrumentos. Bien, hoy sí vamos a lo nuestro de este mes. Mil disculpas, hemos hecho un recuento suficiente. Capítulo 7, hermanos queridos. En capítulo 7 vamos a ver cómo cantar y afinar voz. Hermanos, no es un curso de música ni curso de canto. Quiero aclararlo esto porque si dedicáramos eso necesitamos un tiempo ampliado solo para aquello, sino más bien dentro de estudio de protocolos ministeriales, el capítulo 7 cuando dice cómo cantar y afinar voces, lo que tratamos es dar horizonte, pautas de manera general, qué es lo que debe hacer para cantar, cuáles son los ejercicios básicos, y luego también analizar cómo cantan hombres y mujeres, ver desde una óptica general. Entonces, terminaremos, por ejemplo, este capítulo con los cantos cristianos en Quichua, ¿no? Perdón, del Eminario uno dentro del origen eminario de Chimborazo, ¿no? Entonces, hermanos, vuelvo y repito, no es un curso de música. Entonces, ¿por qué aclaro esto? En otros grupos dijo, pero pastor, queremos que profundice, decía, no, por supuesto, quisiéramos algo, tal vez no soy experto tampoco en área de la música, pero con la ayuda de Dios, por el talento, hemos recorrido en el quehacer de la música. Entonces, con aquello, dar pautas a la iglesia en general. Hermanos, si ustedes conocen tema de la música, tema de voces, más bien sería una bendición para nosotros. Vamos a hacer de manera general, ¿no? Y si es nuevo, también dejar los matices básicos en cuanto a este capítulo. Entonces, con esta aclaración, hermanos, vamos a comenzarlo y para eso pues voy a compartir la pantalla. Vamos a lección número 25. Todos al folletito, lección número 25, hermanos. A ver, lección número 25. Página 76 tengo mi folleto. Y para eso voy a compartir la pantalla también y algunas actividades. De esa manera vamos a irlo, ¿no? Lección 25 para esta mañana. Lección no es muy amplio, es un poco corto, pero espero que aprovechemos a lo máximo. Para eso voy a compartir la pantalla, mis amados hermanos, hermana. A ver, permítanme. Listo, estamos acá ya. Bueno, ustedes ya ahí puede visualizarlo. Mateo 25:15, ¿qué nos dice? Porque el reino de los cielos es como un padre de familia yéndose lejos, llamó a sus siervos y luego encarga, ¿no? Le encarga o entrega sus bienes, a uno dio 5 talentos, a otro uno, a otro dos, a otro uno y a cada uno dice conforme a su capacidad y luego se fue lejos, ¿no? Mateo 25:14 y 15, hermanos. Bien, lección 25, página 76. En este primer momento queremos hablar cuáles son los primeros, antes de empezar a cantar, antes de todo aquello, como un cristiano conocedor de la palabra, ¿cuál es mi deber? ¿Cuál es el rol que yo debo contarlo? Todo aquello, ¿no?
¿Sabe qué? En primer momento, nosotros debemos entender de que todo lo que somos los seres humanos viene de Dios. Salmos capítulo 50, versículo 10 y Salmo 24, 1, ¿no? Ahí usted puede ver. Nosotros somos instrumento de Dios. ¿Sabe qué? Las aves, yo siempre pongo ejemplo, las aves tienen su razón de ser. No, un ave no es que existe por, tal vez por momentáneo, sino todo tiene razón. Para Dios, la tierra, el mundo y los que habitan, todos tenemos un propósito especial. Desde ahí viene. Bien, y dentro de eso, entonces Dios da esa capacidad al ser humano de la voz. No es como dice la teoría de la evolución, donde primero el ser humano dijo pa, ma, ta. No empezó ahí. Dios ha hecho al ser humano con conocimiento, con la personalidad, con todos los hábitos dentro de eso, con esas cuerdas vocales que podemos cantar. Hermanos que conocen tema música, uno puede cantar de diferente manera. Entonces, el arte de cantar. Siento nostalgia cuando me acuerdo, cuando pensar que yo te di. ¿Sabe que el ser humano no es, no somos estáticos, somos instrumento que Dios ha dado? Entonces, el quehacer, el don de la música viene por parte de Dios, no viene por casualidad. Ya recordé la palabra, casualidad, porque la ciencia dice casualidad. El ser humano aprendió. ¿Sabe que no? El arte de canto nació con el hombre mismo, porque Dios nos regaló. Desde Adán encontramos ya el quehacer de la música, nació con el hombre, como su primera expresión vocal en sus orígenes. ¿Sabe qué? De una forma más elevada del lenguaje, probablemente inspirada por un culto primitivo. Hay incluso quienes afirman que el canto existió antes del lenguaje hablado. Bueno, esto viene de una teoría de la ciencia. El hombre hablamos, cantamos, porque Dios nos ha hecho así. Bien, hoy que vamos a hablar del canto, más luego vamos a regresar, pero quiero ir más allá del módulo. ¿Cuál es el primer requisito para cantar? A ver, cualquiera del grupo ayude leyendo el pasaje, está en la pantalla mismo, el versículo Colosenses 3, 16, 17. El pasaje es bastante conocido en esta materia. Así que nos ayuda del grupo, por favor. O con la Biblia también, Colosenses 3, 16 y 17. Eh, el primer requisito para el ministerio. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortados unos a otros, en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de la palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Gracias, hermana, ¿no? El primer requisito es esto. ¿Por qué muchos hermanos empiezan a cantar y se quedan? Grandes talentos ha quedado. Muchos hombres y mujeres, ministros ha fracasado, ministros que dedican la alabanza y adoración ha fracasado. Es por esta causa. Muchas veces piensa de que para cantar no necesita conocer la palabra. Más bien, el primer requisito
para el primer paso para ser cantante es, como dice acá, la palabra de Cristo que dice en abundancia, en abundancia. En mí, si existe palabra del Señor en abundancia, puedo ser instrumento suficiente, porque en el trayecto del ministerio hay muchas adversidades. El enemigo no quiere dejar. Yo siempre digo, Satanás no persigue al que está en el pecado. Satanás persigue al que quiere alejarse. Por supuesto, nosotros somos cubiertos por el poder del Espíritu Santo y no nos arrebatará, pero por ahí un descuido, Satanás, porque existe la naturaleza vieja en nosotros. Entonces, por aquello necesita uno que va a dedicar al ministerio abundancia de conocimiento de la palabra de Dios. Porque debemos de estar claro, el apóstol Pablo a dos iglesias escribe esto por ejemplo a la iglesia de Colosas, ¿no? A la iglesia que ubica en Colosas escribe esto, y también a la iglesia de Éfeso, Efesios 5:19. No sé si alguien ubique ese pasaje más, cualquiera de mis hermanos, hermana. Efesios 5:19, casi similar habla el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso también. Efesios 5:19. Busquen hermanos, hermanas ya. Efesios 5:19. Mm. Amén. A ver, el libro de Efesios 5:19 manifiesta lo siguiente. Háblense unos a otros con salmos, himnos y cantos espirituales, y canten y alaben de todo corazón al Señor. Ajá. Gracias, hermano Armando. ¿Sabe qué? ¿Qué nos dice? Es similar. El mismo contenido está, dedica a la iglesia de Colosas y a la iglesia de Éfeso el apóstol Pablo. Entonces, eso nos ha llamado la atención, el del por qué. Entonces, hoy, cuando hablamos del primer requisito, sí debemos estar claro, los salmos, los himnos y los cánticos espirituales. Por ejemplo, los salmos, ¿cuándo debemos cantar? Los himnos, ¿cuándo debemos cantar? Acogiendo, creo que nuestro hermano Armando, creo que estaba manifestando, ¿no? ¿Por qué hoy los cantos pasan? ¿Sabe qué? En tiempo de nosotros, en la iglesia de hoy, mayoría de cantos son cánticos espirituales y no son himnos. No, no digo que el himno es malo, perdón, cántico espiritual es malo, es bueno, todo para el Señor es bueno, pero ¿sabe por qué los cantos de hoy pasan de moda? Porque mayoría de su composición es prácticamente cántico espiritual. Porque un salmo es en sentido de adoración o alabanza dedicado a Dios, mientras los himnos son cánticos de acción de gracia o reflexión, un canto doctrinal dedicado a la deidad o a Jesucristo especialmente, son doctrinales los himnos, mientras cántico espiritual son las composiciones espontáneas dedicado a Dios, incluso hasta el ser humano. Entonces, con esa diferenciación, usted, hermano, hoy para empezar a cantar esas tres diferenciaciones, debe realizarlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en un culto, ¿con qué empezamos? Con un salmo, ¿no? Eh, ¿Y con qué terminamos? Genial, un himno. Por ejemplo, si es un evento cristiano, hay un cumpleaños, por ejemplo, podemos cantar tranquilamente un cántico espiritual. Entonces las letras están escritas de esa manera, ¿no? Entonces, hoy, hermanos queridos, el primer requisito entonces es la palabra de Dios. Bueno, ahí he compartido qué es la palabra de Dios para nosotros. En primer lugar, para nosotros es espada. Efesios 6:17. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu de la palabra de Dios. La palabra de Dios para nosotros es la base. A veces pongo a pensar yo, volvamos un poco a la teología, hermanos.
eh, ¿qué hubiera sido mi vida si no hubiera conocido la palabra de Dios? Comentemos un poco, hagamos un poco de teología. Pensemos igual unos 30 segundos. ¿Qué hubiera sido mi vida si no hubiera conocido, si no hubiera estado, si no hubiera aceptado al Señor? En otras palabras, si no hubiera conocido la palabra de Dios, ¿cómo hubiera sido mi vida? Conversemos, ¿ya? Empezamos con nuestro hermano Rubén. Quisiéramos escuchar su punto de vista. ¿Cómo hubiera sido su vida, mi vida, si no hubiéramos conocido la palabra de Dios? Bueno, hermano, si mi vida, si no hubiese conocido a Dios, no sé, no, humanamente pensaría que capaz que estaría bien o, pero perdido en la oscuridad, sin la salvación, o sea, sin quizás mayor problemas, eh, viendo, evidenciando cuáles son las consecuencias de conocer la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios dice que tenemos que soportar muchas cosas solo por el amor y por conocer la palabra de Él. Entonces, en estos tiempos, como formo parte del liderazgo, estoy atravesando tiempos muy duros. Entonces, ahora que usted me hace esta pregunta, humanamente diría capaz de estuviera bien, pero mi alma perdido y sin la salvación. Pero en medio de todo esto puedo decir que estoy agradecido por conocer a Dios porque estoy seguro que obtendré y tendré la salvación. Eso, mi hermano. Gracias, hermano Rubén. A ver, hermana Doménica, dos participaciones hagamos esta vez. ¿Cómo hubiera sido nuestra vida si no hubiéramos estado en la palabra? Bueno, eh, yo creo que si es que yo no hubiese conocido a Dios, estuviera perdida en las cosas del mundo y no, no, su- o sea, no supiera sobre la existencia de Dios y eso. Así es, ¿no? Sin horizonte. Gracias. Bueno, yo sé que todo el grupo tiene que participar, ¿no? Y un al tiempo. ¿Sabe qué? Entonces, la palabra de Dios, el primer requisito para un cantautor, cantante cristiano, un salmista, es la palabra de Dios. Es espada para nosotros. Por otro lado, Santiago 1:23 es la medicina. Medicina es remedio para nuestra vida, porque en la palabra de Dios hay vida, porque la medicina, que es la palabra, a veces yo pongo a pensar, si no hubiera estado en la palabra, una persona sin horizonte, perdido totalmente. Espejo. El espejo es importante, nos sirve para ver nuestro rostro. Recuerdo una vez, no conté con espejo y al apuro, mi rostro había manchado del hollín del auto y así había ido a predicar como pastor y eso pues todos recibieron leyendo, aplaudiendo y unos 5 minutos dije algo estoy más. El espejo es importante para ver. A nosotros ayuda el espejo, que es la palabra, a corregir nuestra vida. Fuego, fuego es el restaurador. El fuego purifica. Jeremías 23:29, bueno, ahí tiene la palabra. Luego de la clase voy a compartirlo esto. Por otro lado, martillo. Martillo es limpia, golpea todas las asperezas de nuestra vida. Lámpara ilumina, ilumina a nosotros. Lo que inspiró a los escritores a través del Espíritu Santo, la palabra ilumina para nuestra vida. Semilla es una semilla eterna, la bendita semilla que es la palabra de Dios,
ha pasado muchas generaciones, miles de años, como dice la misma palabra, cielos y la tierra pasarán, mas la palabra de Dios no pasa. Miel, no hay más bonito que la miel. La palabra de Dios para nosotros es más que la miel. El libro de Salmos habla de eso y es verdad. La palabra de Dios, cuántas veces he leído, cuántas veces hemos visto, cuántas veces has leído, nunca deja de pasar. Nunca es como otros libros. Hay muchos libros que publican en un tiempo, es bastante leído, acogido, pero pasa de moda. Mientras la palabra de Dios es la miel que a nosotros da vitaminas, da la salud, entonces es importante. El pan es el alimento. Mateo 4:4 dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, ¿sabe qué? El pan. Con todo esto, ¿por qué demoro un poco en este punto, hermanos, estimados jóvenes, estimados hermanos queridos? Porque, vuelvo y repito, muchos piensan de que debo cantar nomás. El primer requisito es la palabra de Dios. Sin la palabra de Dios no podemos, no serviríamos, no caminaríamos en el ministerio. Bien, ¿sabe qué? El quehacer de la música, hoy que antes de ir al proyecto también quiero ir acá. ¿Sabe qué? El canto ya empezó con los ángeles en el cielo mismo. Recordemos del capítulo 3, ¿no? Con los ángeles. Job 38:4 al 7. Job capítulo 38. Ahí vemos de que cuando antes de Génesis 1:1 ya estaba los ángeles cantando a Dios. Antes que formara sistema solar, antes que creara el universo, ya había canto. Y cuando Dios crea planeta Tierra, también antes de Adán, porque el planeta Tierra es antes de Adán. Aquí hay algunas teorías, ¿no? De entre ellos, por mi parte, soy un partidario también del mundo preadámico, pero no los habitantes de los humanos, sino más bien dispensación angelical. Dios cuando crea planeta Tierra, ahí puso la música ya había aquí. ¿Y quién cantaba ahí? No los seres humanos, generación de ángeles, ellos cantaban. Podemos ver Ezequiel 28:12 hasta 14. Vemos a Lucero, un prototipo del sacerdote que caminaba entre las piedras preciosas. Entonces el quehacer de la música viene desde allá. ¿Por qué quiero aclarar esto? Porque mucha gente dice, no, música es del mundo y música. ¿Sabe qué? El mundo robó la música, el enemigo roba la música. La música original es creado. Por eso es que hoy, en ese capítulo que vamos a ver ya sobre los cantos, vale la pena un poco más centrarse y dejar claro de que el quehacer de la música nació antes de Adán. Antes de Adán, antes que destruyera planeta Tierra, ya había música aquí en el planeta Tierra, en todo el sistema solar. Bueno, aquí en el gráfico hemos puesto sistema solar. Aquí ya habitaba los ángeles. Los ángeles, a ellos era encargado de adorar a Dios, alabar a Dios, como habíamos visto, Ezequiel 28, versos 12 al 14. Hasta de los instrumentos habla de instrumentos de viento, de cuerda y de percusión. Veamos de que ya
instrumentos especialmente de viento, tocaba zampoña, tamboriles, flauta. Es decir, antes de Adán y Eva, el quehacer de la música había. Desde Génesis 1:1, donde dice en el principio Dios creó los cielos y la tierra, desde en momento, porque Dios crea un mundo perfecto, Dios no creó una tierra desordenada y vacía. Ahí ya los ángeles cantaban. Lastimosamente, Satanás se revela y se cae. Ocurre Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 10. Cuando Satanás cae y cae justo acá, planeta Tierra, como él habitaba acá y Dios expulsa y la tierra queda, como dice Génesis capítulo 1, versículo 2, la tierra queda desordenada y vacía. Para esa generación ya había música. Y ahora, cuando Dios crea a Adán y Eva, también ese encargo de los ángeles que tenía por un lado, también da a nosotros el quehacer de la música. Entonces, el cantar, por lo tanto, bueno, ponemos rebelión en Satanás, encarga a los seres humanos, a los ángeles también, a los serafines. Los serafines son los encargados de la música y nosotros los seres humanos. Ustedes estudiaron también ya el Isaías 43:21. Este pueblo he creado para mí. Mis alabanzas publicarán o expresarán, entonarán, cantarán. Depende de la versión que usted puede ver. Ahí vemos. Entonces, con este antecedente, podemos decir ya en la Biblia, música en la Biblia, encontramos ya el tataranieto de Adán, Jubal, el primer músico, Génesis 4:21. Ahí podemos ver ya el mundo antediluviano, antes de Noé. Vemos a Jubal, eh, quien ya entonaba, ¿no? Vemos el Jubal, un estratega de la música. Vemos un Jubal donde inventó los instrumentos. Jubal estaba ya ahí. En los orígenes mismos ya vemos ya Jubal con el arpa y la flauta, es decir, instrumentos de viento, instrumentos de cuerda y de percusión, empieza a aparecerlo en el contexto. Y Génesis 31:27, ese versículo se quisiera leerlo. A ver, hermanos, búsquenlo, por favor. Génesis 31:27. Génesis 31:27. Busquen, por favor. Génesis 31:27. Génesis 31:27. Amén. Adelante, hermano Moisés. ¿Por qué te escondiste para huir y me engañaste y no lo me hiciste saber para que yo te despidiera con alegría y con cantares, con tamborín y arpa? Ajá. Bueno, en el escenario entre Labán y Jacob, ¿no? Vemos en que ya habla de la música, tamboriles y flautas. Empieza. Entonces, el quehacer de la música ha sido de la razón de los seres humanos. Bien, entonces, hermanos queridos, hoy luego de conocer la Biblia, un poco refrescar en cuanto del origen de la música, hoy si quisiéramos también ir ya en el folleto, donde está hablando en cuanto a recomendaciones básicas para aprender a cantar. Número 1 dice toma decisiones. Tomar las decisiones. Cuando dice toma decisiones, ¿de qué estamos hablando? Una persona ya conoce la palabra, está comprendiendo de qué es la música, ya sabe todos los parámetros del canto, de todo el quehacer. Entonces, ya puede dedicarlo, ¿no?
En un tiempo de aquello. Con la ayuda de Dios, vamos al folleto, leamos un poco. Con la ayuda de Dios, empiece orando, pidiendo que Dios ilumine para que el ministerio de canto, para que Dios provee el talento de cantar. Si no lo puedes, pida con fe, dice la palabra de Dios, y no dudando, Santiago 1, 5 y 6. Debemos tomar decisión. A ver, ¿para qué? Sí, por eso es que hermanos, en transcurso de protocolos ministeriales vamos hablando por etapas, por etapas. Y habíamos hablado de talentos, qué es un ministerio, qué es un coro y hoy, ya para cantar, debemos tomar una decisión, ¿no? A ver cómo debe ser. Las formas tradicionales de empezar una carrera como cantante si está quedando atrás. En el mundo vertiginoso, ¿no? El mundo, el contexto de hoy, alguien quiere tener una carrera como cantante, tiene que ser mucho más proactivo en cuanto a promocionarse en el lugar, esperar ser descubierto. Si te encanta cantar, ¿crees que tienes lo que necesita para cantar profesionalmente? El dominar tu oficio, ser habilidoso, realizar presentaciones en cualquier oportunidad que tengas, puedes incrementar en gran medida tus posibilidades de obtener tu espacio en el ministerio con la voluntad de Dios. Amén. Entonces, ¿sabe qué? Por eso es que empecé hablando de la palabra de Dios antes de tomar decisiones, un vasto conocimiento de la palabra de Dios y hoy sí, ver, a ver qué tipo de cantos y cómo está mi voz. Justo en este mes de eso vamos a verlo, ¿no? Entonces, número uno, sí debe tomar decisiones. Tomar decisiones significa empezar. Yo conocí a un joven en Ciudad de Guayaquil, aquí en Ecuador, donde decía, Pastor Jorge orará por mí. Voy a dedicar al ministerio. Amén, está bien. Después de 5 meses, se encontramos otra vez en Guayaquil mismo. ¿Qué fue, hermano? ¿Cómo está? ¿Sigue el ministerio o no? Pastor, oiga, ahora sí voy a comenzarlo. Amén, comenzará, comenzará. Creo que después pasó casi unos 8 meses, otra vez. Por ministerio también encontramos por allá. Digo, ok, ¿qué pasó? ¿Estás en ministerio? ¿Cómo va? Aún no empiezo, pastor. ¿Sabe qué? Tomar decisiones es la base, es la base. Si no tomas decisiones, nunca va a comenzar. Si, si en su mente está ser cantante o ser animador o cualquier ministerio, tome decisión. Tome decisión. Eso de canto, por ejemplo, bueno, en siguiente lección vamos a ver en cuanto a cómo cantar, ¿no? De lo que es vibrato, falsete, melisma, todos los aspectos para el canto. Por supuesto, tal vez no profundizaremos mucho, pero ver todo aquello, ¿no? La siguiente semana toca eso. Hoy estamos haciendo la parte introductoria. Entonces, especialmente el canto, el mismo hablar es bueno, ¿no? Hermanos, en el contexto de la iglesia quichua, el canto ha sido también una de las herramientas. Porque nuestros taitas, antes de conocer a Cristo mismo, a ver, quisiera un poco compartir esto también. Un ratito voy a dejar de compartirlo. Eh, quisiera algo también compartir. ¿Cómo? ¿Qué es lo que cantaba un poco? Y veamos acá. Nuestros taitas, antes de conocer al Señor, ¿qué es lo que cantaban, no? Ojalá escuchen.
organización. ¿Sabe qué? En el contexto de las comunidades, de esta manera era lo que es el quehacer de la música. Antes de aceptar al Señor, nuestros abuelos y taitas, eso era la música, el cantar del Hawái. Es decir, la naturaleza del ser humano siempre ha sido el canto, siempre ha sido en el Señor, que luego que aceptamos también siempre ha sido el cantar. Quisiera compartir también un tema. ¿Sabe cuál es? No sé si hermanos jóvenes conocen. Bueno, hermano Rubén, no sé cuántos años tenga mi hermano. Bueno, me disculpa. Eh, ¿Ha escuchado los primeros cantos? ¿Usted ha pensado cuál sería primer canto de la iglesia quichua naciente? No sé si... ¿Cómo recuerdas del tema del canto? ¿Desde cuándo escuchó el cantar de la música cristiana? A ver, hermano Rubén, luego hermano Moisés y hermano Dominique también. Bueno, desde que yo me acuerdo, creo, desde mi uso de razón, bueno, ya me olvido, pero casi más o menos tengo la idea de que, o sea, no las letras como era, pero la forma antes era con instrumentos como bombo, quina, o sea, con esos era que, o sea, más antes había grupos como conjuntos, como tú, entonces, eso es lo que me acuerdo, pero las letras no me acuerdo cómo, cuál era. Amén. Gracias por compartir experiencia, ¿ya? Ese es lo que crecimos, ¿no? Hermano Armando, no sé si comparte, ¿qué es lo que usted escuchó en los primeros cantos de música? Sí, hermano pastor, lo que desde mi punto de vista lo que puedo comentar, claro, me acuerdo, bueno, prácticamente dando gracias a Dios, crecí ya en un entorno cristiano, por así decir. Ya mi mamá en ese entonces ya había sido ya que andaba a la iglesia y todo, entonces desde niño ya también veía, ¿no? Que andaba en la escuela en dominical que se llamaba. Y ahí viendo de mis maestras, me acuerdo de mis maestras y otras hermanas, en ese entonces había un conjunto, como dijo mi hermana hace un momento, había un conjunto, me acuerdo así, tenían el güiro de madera, tenían bueno, el nombre en sí técnico no sé, pero bueno, las que son hechas a base de las uñas de las ovejitas. Eso había una hermana que en este caso entonaba el charango, bombo, había otras hermanas que tenían el sonido que era similar al cántico de un sapo, había eso. Entonces eso me acuerdo, y ese grupo de hermanas, me acuerdo, íbamos en este caso me acuerdo por San Francisco, así por distintos lugares iban así a las campañas y en las campañas también veía, claro, habían así conjuntos y los coros también eran bonitos porque ahí se escuchaba únicamente así dos guitarristas y el coro en sí, entonces ahí sí se escuchaba, ¿no? Entonces ahora...
viendo en cambio en la actualidad ahora es todo, es sonido, es altos parlantes, es piano, a veces sintetizador, el bajo, la guitarra, ya son otros ritmos. Y yo, bueno, yo crecí en eso, de que antes, y algo que siempre rescato, por eso digo, son esas alabanzas antiguitas, como yo digo, siempre, así yo me acuerdo cuando yo tenía mis 12 15 años, me acuerdo, no de alabanzas, pero que llegaban. O sea, claro, hoy en día al escuchar, ¿no? Ahorita ya casi a mis 33 años, o de pronto algún joven diga hoy en día, pues capaz le pongo a escuchar eso y dirá, pero qué aburrido, no sé qué, esas canciones sin ritmo, solo Ajá. con guitarra. Pero en sí, así en ese tiempo era, o sea, no sé, o sea, bueno, hasta ahorita mismo, si yo lo, o sea, lo escucho o he escuchado, o sea, no se me trae así a la memoria, así de las madrugadas, o a veces tarde, así en la radio colta pasaban solo eso, pues sí. O sea, era otro tipo de música, otro tipo de alabanzas, y mis hermanos también otro tiempo y bueno, bajo mi criterio sí digo, mil veces creo que este tiempo que la de ahora, porque el de ahora, antes ya digo, las campañas igual eran, no sé, eran no sé, más reflexivas, más que le hacían derrochar a usted el espíritu mismo, no sé, entonces en sí, todo eso. Bueno, yo crecí en ese ambiente del conjunto, de los coritos con dos guitarras y eso, y a punte de palmas, y ahí sí todos aplaudían y resonaba la iglesia solo con las palmas, entonces, en ese ambiente yo crecí, mi hermano pastor, eso puedo decir. Gracias, gracias, hermano Armando. A ver, hermano Armando, hermano Rubén. Hermano Moisés, ¿cuáles de las músicas que usted escuchó primero? Bueno, primeramente, no he escuchado no he escuchado que como he nacido en 2002 y no, casi que no he escuchado, sino que ahorita así viendo, entrando al YouTube, entro a escuchar las músicas antiguas que cantaban como el conjunto, son bonitas y sigo, como se llama, viendo más para ver cómo eran antes. Ujú. Gracias, hermano Moisés. Sí, ustedes son generación de bendición, hermano Moisés, desde 2000 para acá. Sí, es una realidad diferente. Hermana Doménica, comparta ¿desde cuándo recuerda música cristiana? Bueno, yo desde que me acuerdo sabían cantar algunas alabanzas en quichua y en mi iglesia, porque yo andaba desde que era chiquita y en mi iglesia solo utilizaban la guitarra, el bombo y el piano. Y desde ahí, así cantaban a veces dos hermanas, a veces cuando no había cantábamos solo con palmas. Y eso, hermano. Ajá, gracias. ¿Por qué pregunto esto? Porque hoy que vamos a hablar de la música y tema de voces, queremos, quisiera hacer, usted sabe que el primer canto en 1965, oiga, yo soy ya cincuentón, tengo mis 52 años, y yo escuchaba eso de niño y hoy, para hablar de protocolos ministeriales, la música nace de esa manera. Quisiéramos escuchar ese fragmento, ¿no? A ver, ese fragmento de música del autor es hermano José Juan Naula Yupanqui. El primer canto, antes que nada, era esta. Ya, ya, Dios pagro rascata ricoche. Pai pagro rascani kai pachaka. Pai kato koita somak taro rasca. Inti taluna tapai ro rasca. Adang ibapi Dios ru rascami. Manggata sina paitaro raska Aspamantami chasnairu raska Kauta dalmata dio choraskami
Shukso magedeng huerta pichorasca. Koshi kausaita charishka kuna. Dios pagmandashka takazo kokpika. Dios kishponjanta rikok shamoshka. Adang ibapis Dios rurashkami. Mangatashina paita rurashka. Hashpa mantami chasna rurashka. Causa galmata Dios chorashkami. Shukpunja jaki tokoshka konami. Diablo shamos papanda chiskami. Dios pagmandashka tapakishka kuna. Chaymanta Dios yoksichinakashka. Adang ibapi Dios rurashkami. Mangatashina paita rurashka. Ashpa mantami chasna rurashka. Causa galmata Dios rurashkami. Es el primer canto que, el primer canto cuando la iglesia estaba naciendo. Eso era el estilo de canto. Por ejemplo, para hermanos que tal vez no maneja el tema de Quichua, es canto de la creación, ¿no? De Adán y Eva, la creación, la caída del primer hombre, ha sido la primera letra. En el Liminario uno encuentra en número 217. 217. Y traducido al español, incluso al inglés, los misioneros han sabido traducirlo. Entonces, hoy que queremos ir un poco ya a tema de, en cuanto a las voces, hermanos, entonces, eso, desde ahí nace el quehacer de la música. Bueno, por mi parte he sido privilegiado de estar relacionado con las organizaciones, el mundo de la radio, y eso podemos contar con archivos. Tenemos muchos archivos de estos. Podríamos compartirlo también si alguien desea. Cantos muy, 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 muy antiguos. A veces hoy yo pongo a pensar, por ejemplo, yo mismo también he cantado algunos, pero muchos pasa de moda y muchas veces hemos cometido el error en cuanto a tema de música, hemos así, hablemos comúnmente, hemos dañado, eso sería el término, hemos dañado la composición, las letras en cuanto de los primeros cantos. Bien, no sé si hasta aquí hay alguna inquietud, mis amados hermanos, no sé si tienen inquietudes, alguna inquietud o pregunta que de repente nació tal vez, alguna pregunta que tenga en cuanto al origen de la música quichua que estamos haciendo la introducción esta mañana. Oh, pastor. ¿Ya? ¿Algo dijo hermano Moisés? Hermano Moisés, hermano Armando. Bueno, y si no hay preguntas, entonces continuamos, ¿no? Bien, entonces número uno es tomar decisión. Santiago 1:5, ahí tenemos, ¿no? Con la ayuda de Dios empiece orando, pidiendo a Dios. Las formas tradicionales de cantar debemos ya, en otras palabras, empezar mismo. Bien, y luego queremos hablar en cuanto, segundo punto, dice, desarrolle habilidades. Desarrolle las habilidades. No hay mejor manera de mejorar es cantando. Un hermano me dijo, Pastor Jorge, deme consiguiendo maestros, pero quiero aprender rápido a cantar, decía, ¿no? Me enseña rápido. Yo dije, amén. Hay buenos maestros que conozco, pero si usted no canta, no empieza cantando, no hay mejor maestro, porque el mejor maestro está en usted mismo, ¿no?
Bien, a ver, alguien ayude leyendo diapositiva, el cuadrito que estoy compartiendo. Ayudan, hermanos. Desarrolle sus habilidades. Empieza experimentando, cantando diferentes clases de canto. Esto te ayudará a averiguar cuál estilo de canto te viene más naturalmente. Toma nota de las cosas que aprendas sobre ti mismo como cantante. Por ejemplo, tu rango vocal, las partes del canto que te sean más fáciles y difíciles y lo que agota a tu voz. Puedes hacerte unas cuantas preguntas más específicas sobre lo siguiente. Tu voz. ¿Tienes una voz que canta fácilmente? ¿A la gente le gusta escuchar a cantar? ¿Te gusta el sonido de tu propia voz? ¿La gente te pide que cantes? Tu oído. ¿Puedes cantar de forma afinada? ¿Puedes percibir el ritmo en las canciones? ¿Puedes recordar y cantar melodías fácilmente? Amén. Gracias, hermano Moisés. ¿Sabe qué? Aquí hay preguntas. Entonces, desarrolla habilidades. ¿Qué debemos hacer para desarrollar habilidades? No es otra cosa que cantar. Si usted tal vez toca instrumento, amén, es mucho mejor. Pero si es que no, tal vez toca instrumento, también de manera natural podemos cantar. Y vamos, a ver, pensemos, estamos en voces, ahora debemos cantar. Hermanos, yo les invito a ver, primero yo voy a empezarlo, voy a cantarlo. A mí, por ejemplo, mi fuerte es pasillos y también y cantos antiguos. No, solamente una estrofa voy a cantarlo ya. Eh, Me nace decir, ¿no? Kuyashka Dios, Tokui Rurashka Manta, Mancharishka, Yarikuni Miña, Estrella Ri, Kurin Rayo Yari, Kabak Poder, Tariku Chinaku. Podemos cantarlo, ¿no? Shushamui Punjakan, Hawap, Shushamuk Punjak, perdón, Shushamuk Punjakan, Hawapa Chapika, Shumushukan Tuta, Uyakusami. Alzaré mis ojos a los montes de donde vendrá mi socorro. Entonces, como dice acá, debemos cantar en diferentes voces con vibración. Por ejemplo, bueno, agradezco a Dios, empecé a cantar, vibrar la voz. Siento nostalgia. Entonces, ¿dónde está? ¿Por qué? No es que alguien dice, no, es que Elia. No, todo depende la dedicación y el ejercicio. Entonces, ¿sabe qué? Cada uno vamos a cantar. Pensemos en una estrofita, ya que estamos en capítulo de canto, debemos cantar. Dije, no es curso de música, tal vez vamos a dominarlo, pero dar pautas básicas del canto. Ese es el propósito. Bien, entonces como acá dice, ¿no? Desarrolla habilidades. ¿Sabe qué? Cantemos. Si de repente usted toca instrumento, amén, con un instrumento. Y si es que no entona instrumento, a capela, con su voz. Bien, pensemos algún canto. Cantemos para ver a ver cómo estamos en cuanto al canto. Eso todos, bueno, de orden que está en la pantalla voy a pedir que cante, ¿no? Orden que está en la pantalla. Todos pensemos, solamente una estrofa, no vamos a cantar mucho, ¿no? Una estrofa en cuanto al canto, ¿no? Cualquier tema, hoy por hoy cualquier tema, ¿no? Bien, listo. Ahora sí empecemos ya, entonces.
A ver, en orden tengo en la pantalla es nuestra hermana Doménica Jiquín. Hermana Doménica. Si tal hay caso de prender cámara, amén. No se preocupe. Hermana Doménica, una estrofa. No diga, no voy a poder. Todos podemos cantar. Dios ha dado esa voz tan maravillosa a todos. No sé si está con micrófono. Adelante, hermana Doménica. Em, em, la grandeza de mi Dios yo cantaré, las maravillas de su amor proclamaré. Dios poderoso, digno de alabanza eres tú. Amén. Una bonita voz, oiga. Ustedes escucho como voz de la hermana Marcela Gándara en la última parte. Genial tu voz. Bendiciones. Cuéntame, hermana, ¿usted participa en algún ministerio? Sí, Amén, amén. Bendiciones. A ver, vamos con hermano Moisés. Bueno, tukikrihuna kusikantasun, tukikrihuna kusikantasun, Jesus randirka paypagyawarwan, Jesus randirka paypagyawarwan. Ajá. Gracias, hermano. Por ejemplo, es un San Juanito. Amén. Hermano Rubén, Dios bendiga. Ya. Oh Dios, en ti mi confianza está, solo tú me proteges. Oh Dios, en ti mi confianza está, solo tú me proteges. Vendrán pruebas contra mí, no, 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 no me rendiré. Vendrán pruebas contra mí. No, 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 no me rendiré. Amén. Amén. Gracias, hermano Rubén. Hermano Marco. Marco es, ¿no? A ver, hermano Jaya, Jaya. No sé si está mi hermano Jaya. Parece que está sin señal. Bien, entonces, hermanos, qué bueno, ¿no? Entonces, para algunos cantar hace fácil, para otros difícil. Por eso eh, es importante desarrollar habilidades. Cantar en diferentes estilos es bueno, ¿no? Por ejemplo, a ver, un pasacalle. Cada paso que das por la senda del mar, hay un Dios que te ve. Cada paso que das por la senda del mar, hay un Dios que te ve. Dios te ve, Dios te ve. Mira bien el camino en que vas. Dios te ve, Dios te ve. Mira bien el camino en que vas. Por ejemplo, un pasillo. Pentecoste punja pica, iuiarina mi tokushka, nyaupa wijagwi, jashka amin,
Ay Punjabi ka pagtaska. Nhau bawiza huizas kami. Jai Punjabi ka pagtaska. Nhau bawiza huizas kami. Jai Punjabi ka pagtaska. Bien, entonces, ¿sabe qué? Dios ha dado ese talento. ¿Cómo podemos mejorar? La respuesta es practicando. Ponga en práctica. Santiago 1:22 dice en la palabra, pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, perdón, engañándonos, ¿qué dice? Engañándonos a vosotros mismos. ¿Sabe que no hay mejor? Era, mucha gente dice esta palabra, ¿no? Es que no tengo talento, dice, ¿no? A ver, si acá estamos, ¿no? No tengo talento, dice, ¿no? ¿Sabe qué? ¿Qué son los dones y talentos? Habíamos de talento es la habilidad. ¿Cómo podemos? ¿Cómo podemos nosotros mejorar? Es a través de usar los dones y talentos que Dios ha dado. Entonces, hermanos, así como estamos cantando, ¿no? Si de repente usted toca el instrumento, amén, sería genial. Y si es que no, también practíquelo, ¿no? Escuchando. Nunca creas de que yo no nací para cantar. Todos podemos cantar. Todos y todas podemos cantar. En coros de la iglesia he visto, dice, no, es que pastor, yo solo sé cantar en primera voz. Otros dicen, no, es que mi voz solo da para segunda. Tema de salud, de repente sufrió alguna situación, por supuesto, es así. Pero mayoría de personas sí puede cantar en primera y segunda, tercera, las voces, todo aquí son habilidades, ¿no? Por ejemplo, cantemos en primera y segunda el tema de un pasillo, ¿ya? Siento nostalgia cuando me acuerdo por las ofensas que yo te di, por mis pecados crucificado, oh Nazaret, que vil yo fui. Por ejemplo, es primera voz. Ahora cantemos la segunda voz. Siento nostalgia cuando me acuerdo por las ofensas que yo te di, por mis pecados crucificado, oh Nazareno, que vil yo fui. Entonces, depende el ejercicio que hagamos, mis hermanos, ¿no? Entonces, en esta clase que estamos viendo, ¿cuáles son los pasos para cantar? Número uno, debemos estar vasto en la palabra de Dios. Luego de tener vasto en la palabra de Dios, estamos hablando, nosotros debemos tomar una decisión. Ese es el punto. Tomar decisión significa de que uno empieza, no solamente queda pensando. ¿Voy a o no voy? ¿Podré o no podré? No, sino debemos decir que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sabe por qué? Porque los dones, desde el momento que aceptaste a Cristo, Dios te dio todo. El Señor ya te dio, porque los dones son habilidades sobrenaturales recibido desde el nuevo nacimiento. Mientras el talento suele asociar, es decir, es la habilidad natural innata desde nuestro nacimiento físico del vientre materno. Desde ahí lo tenemos. Entonces, ¿sabe qué? Estimados hermanos, hermanas, todos tenemos dones y talentos. Mateo 7:11.
Dios da. Dios, un buen padre, a todos dio. Todos tenemos los dones y talentos que nuestro papá da. Más bien debemos usar nada más, ¿no? Bien, entonces vamos con tercer aspecto en el folleto. Dice, toma decisiones, desarrolla habilidades y ponga en práctica. Ponga en práctica. ¿Alguien ayude leyendo este diapositiva, por favor? Cualquiera del grupo ayuden, hermanos. Ponga en práctica lo que aprendiste. Realizar presentaciones a menudo incrementará tu confianza en frente de un micrófono y te expondrá al público en diferentes escenarios. Puedes empezar por algo pequeño uniéndote a un coro en una iglesia o una compañía de canto o a capela, cantando en barrio y en familias o simplemente cantando en las noches en su casa. Es posible que queráis empezar por algo pequeño, pero hay otras formas en las que también puedes realizar presentaciones. Consejos: cuida tu voz, descansa tu voz cuando no cantes y bebe bastante agua, evita gritar. Ve a conciertos aleatorios, acércate a los organizadores y pregunta si puedes cantar frente a ellos. Si les gusta ver cómo cantas, practique frente a un espejo y un parlante para ver sus movimientos corporales y la voz. Nunca te des por vencido. Si no logras de una forma, no tengas miedo de intentarlo de nuevo. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Sí, como dice acá, ¿no? No hay otra manera que empezar a cantar, es cantando. Bueno, por mi parte agradezco a Dios. Desde mis 5 años empecé a cantar y hasta hoy en la iglesia, tal vez por ministerio como pastor, no he dedicado al ministerio exclusivo del canto, pero sí algunos temas hemos compuesto, preparado, entonces Dios usa, ¿no? Entonces no hay otra manera de poner en práctica aquello, ¿no? Y yo recuerdo, por ejemplo, cuando era niño cantaba Shupunja Jesús Shanga, Supa mi Kanga, Tokyak Jashka, Paiwan Kawamang Ringa. Jesus Shamunga, Te Shamunga, Pai Kayangami, Kawapachama, Chai Picantación, Tu Mayutapi, Tu Kikrikuna Pura. Bueno, desde mis 5 años, hoy tengo mis 52 años, bueno, sigo ese talento. Entonces, no hay otra manera, hermano. No diga, mi voz no va a dar. Como dice acá, hermanos. Únate con las personas que les gusta cantar, con personas que busquen ese tipo de talento. Si tu preferencia es aquello, debes unir allá. Número dos, en cuadrito azul, consejos, ¿no? Cuida tu voz. ¿Sabe que no debemos gritar, ¿no? A veces cantamos por cantar, ¿no? O cuando, bueno, en siguiente lección vamos a hablar de rango. Por ejemplo, ¿qué tal si, por ejemplo, a mí no va a dar acá? Cristo volverá. Uy, no le da, ¿no es cierto? Entonces, no debo forzar. ¿Por qué? Porque si yo estoy forzando, puedo dañar mis cuerdas vocales. ¡Ah! Puedo quedar ahí. En esta noche, o este día, en este día, vengo a cantar con alegría, mi buen Jesús. Entonces, donde naturalmente canto, ahí debo cantar. Donde tu voz da más, ahí, pero nunca gritas, ¿no? A veces intentando sacar.
cantar bien, supuestamente, caemos en ese error también. Entonces, cuida tu voz. Ese es el primer consejo de todos los compositores, especialmente cantantes, es cuidar nuestra voz, ¿no? Número dos, que dice, descansa tu voz cuando no cantes y beba bastante agua. ¿Sabe qué? Cuando estés cantando no es correcto tomar agua fría. Eso también es un error, no solo de los cantantes. Si de repente usted es animador, jamás cometa el error de tomar agua bien fría cuando tú estás en púlpito o en la tarima. Jamás. O cuando tú has pasado a presentar, cuando usted está, nunca tomes agua helada. Es dañino, amortigua cuerdas vocales y luego se pasma y puedes quedar con ronquera, ¿no? Entonces, no es correcto tomar agua muy fría. Por eso, por ejemplo, en los eventos hemos dicho, ¿no? Siempre pida, si tú estás animando, por ejemplo, siempre pidas agua tibia, tampoco agua hirviendo, ¿no? Agua tibia. Entonces es importante el agua, ¿no? Evita gritar. Ve a conciertos aleatorios, acércate a los lugares. ¿Sabe qué? Es importante donde los habilidosos, porque es una profesión, ¿no? Muchos dicen, es que yo no tengo buena voz. No, la buena voz hay dos maneras. Por supuesto, algunos ya por naturaleza tiene estrategias de canto, pero otros en el trayecto aprende, ¿no? Hoy voy a cantar de dos maneras este canto de Siento Nostalgia para que usted note. Hay los que cantan técnicamente y otros que cantan naturalmente. Por ejemplo, pero cantemos en este día. Primero voy a cantar naturalmente, una persona natural, ¿no? Y sin estrategias, ¿no? En este día vengo a cantarte con alegría, mi buen Jesús. Tú has librado mi pobre alma de la terrible condenación. Tú has librado mi pobre alma de la terrible condenación. Por ejemplo, es un canto natural sin estrategias ni técnicas de canto. Pero hoy va a cantar con las técnicas, ¿no? Ahí sí, puedo cantar así. En esta noche vengo a cantarte con alegría, mi buen Jesús. En esta noche vengo a cantar con alegría, mi buen Jesús. Tú has librado mi pobre alma de la terrible condenación. Tú has librado mi pobre alma de la terrible condenación. ¿Cierto? Se hace diferente, aunque estoy un poquito afónico. La verdad que también por temas de salud un poquito afónico, pero a pesar de eso, con técnicas podemos cantar, ¿no? Por ejemplo, primero como canté, ya no, en esta noche vengo a cantarte con alegría, mi buen Jesús. Es un estilo neutro. Después decimos que es que Dios no me ha dado, entonces necesitamos usar herramientas como vibrato. En esta noche, por ejemplo, eso es el vibrato. Vengo a cantarte. Esa parte pongo falseta, ¿no? Esa parte no es mi voz natural, sino estoy forzando. Eh, ¿No? Con alegría, mi buen Jesús, Jesús. Entonces, hermanos, aprenda acercando a los que cantan mejor. Bien, otra de las recomendaciones, espejo.
como un maestro que nos enseñó canto decía, ¿no? El espejo no sirve solo para peinar, el espejo sirve para mejorar su imagen, decía, ¿no? Y yo agradezco al maestro y que me enseñó el estilo de cantar, el instrumento mismo. Entonces decía, el espejo no es solo para peinar, el espejo es para todo el imagen, toda la imagen que usted es. Entonces, es importante aquello. Bien, un parlante, por ejemplo, hoy con la tecnología, coja celular y grábelo, escuche una y otra vez, es otra de las formas. ¿En qué debo mejorar, no? Porque hay diferentes ritmos, al paso, San Juanito, e incluso debemos conocerlo, ¿no? Bueno, esto estoy dejando para el siguiente, ¿no? Entonces debemos saber los ritmos, si de repente no es músico, aunque por idea debe saber, a ver, qué es un albazo, qué es una tonada, cachuyapi, saltashpa, bueno, hoy por hoy, por ejemplo, más. En el contexto de la iglesia, más está cantando, especialmente coros, está votando a ritmos peruanos y bolivianos. Las cumbias, ¿no? Las cumbias no son nuestras, cumbias son colombianas originalmente y luego bolivianos hicieron híbridos de diferente manera, entonces ellos llevaron. Pero lo nuestro es, por ejemplo, un albazo. Canto número 326. Ah, a ver, bueno, mi voz es ahí. Hatun Deus Pai, primari, suma kusisa causa contigo. Hatun Deus Pai, primari, suma kusisa causa contigo. Gamba kude maki mataka, pipisma taki chungachu. Gamba maki mataka. Pipisma, taki chugachu. Por ejemplo, un albazo. Entonces, necesitamos entonces nosotros poner en práctica. Finalmente dice, nunca te des por vencido. Si no lo logras de una forma, no tengas miedo, inténtalo otra vez. No diga que no voy a poder, Dios no me dio talento. Dios está listo para dar el talento. Papito Dios está listo para corroborar contigo. Sencillamente practícalo nuevamente, ¿no? Practícalo. El Señor te va a ayudar. Bien, entonces, hermanos queridos, en esta mañana, a ver, vamos a dejar de compartirlo. Bueno, ya vamos a verlo. Esta particularidad. Bien, hasta aquí hay algunas inquietudes, mis hermanos. ¿Alguna pregunta? Hermano, sobre el tema de las tareas. ¿Ya? Ya, sobre tema, luego vamos a indicar las tareas, ¿ya? Ya mismo, unos minutos, pero primero algo del tema, si tiene alguna inquietud. Ya, bien, entonces, ¿sabe qué? Hoy vamos a ir a tareas, ¿ya? ¿Sabe qué? Usted va a venir buscando cantos que le guste, pero venga practicando cantando. Uno en quichua, uno en español. Del seminario, de cualquier parte, sencillamente usted busca y canta. ¿Qué les parece? Ese va a ser tarea práctica, porque si no cantamos, ¿cómo aprendemos, no? Bien, uno en español, otro en quichua. Practiquemos en quichua también, ¿no?
cualquier estilo de canto que usted ve, por favor, eso venga preparado. Eso va a ser ayuda para cada uno de nosotros para desarrollar nuestras habilidades. O si no puede cantar, por supuesto, solo en español también entendemos. La nueva generación casi no se da mucho en quichua, ¿no? No se da mucho en quichua. He visto ese tipo de diferenciación. Muchos no le da quichua, ¿no? Pero vale la pena practicarlo también, ya que estamos un grupo más del contexto quichua. Al tema de clase, ¿alguna inquietud, hermanos? Y una pregunta, hermano pastor. Amén, amén. Adelante, hermano Moisés. La tarea que nos envía es buscar un canto, cantar en quichua y español. ¿Ese le grabamos o tenemos para la otra clase ya Y todo mandan, repasado? y manden grabando, hermano Moisés, manden grabando una estrofita nada más. Una Ya, ya. estrofita. Si es que está con coro, ahí sí con coro. Por ejemplo, el canto Señor mi Dios, eso sí, hay un coro, ¿no? Cuando son ese tipo de cantos, ahí sí con coro. O si no, solo Ya. una estrofa con celular grave y mándelo, ¿no? ¿Cómo cantas naturalmente? Porque siguiente clase ya vamos a dedicar solo a tema de cómo mejorar a cantar. A eso es que vamos a dedicar. Ya, hermano pastor, gracias. Amén. No sé si hay alguna otra inquietud, hermana Doménica, hermano Rubén. Bueno, estamos en grupo. Y para los hermanos que siguen esta grabación también, puede escribirlo a chat para también compartir alguna inquietud que tenga para los hermanos que sigue la grabación. Amén. Creo que no, creo que no. Bien, entonces, hermanos queridos, por mi parte agradezco y tarea práctica es cante el canto que le guste uno en español, otro en quichua, una estrofita, enviarlo. Ahora del módulo, por favor, venir estudiando lección 25 que hoy revisamos, donde hay espacios, llénelo, ¿no? Hay, por ejemplo, la pregunta, hay entonces, el que canta debe ser más proactivo, por ejemplo, hay palabra, debe llenarlo. Y abajo dice, escriba su testimonio personal. En página 77 dice, no, escriba su testimonio personal, desde cuándo y cómo aprendiste a cantar. Eso también, por favor, realice, ¿no? Y más abajo hay otra pregunta, ¿dónde estás practicando? ¿En tu casa, en la iglesia, donde igual comparta su punto de vista? De ahí, en siguiente lección no hay nada de llenado, ¿no? Casi en absolutamente nada en lección para siguiente semana, sino más bien venga leyendo, por ejemplo, en lección número 26 hablamos técnicas de cómo preparar para cantar, cómo preparar nuestra voz. Entonces, justo por aquello mismo, envío que usted venga, si es posible, memorice la letra. ¿No? Eso va a servir, ¿no? Para poder cantar. Bien, y con esto, pues, hermanos, por mi parte, un agradecimiento y que Papito Dios bendiga. Y para concluir, ya que estamos en voces, y a ver, quisiera cantar un canto muy antiguo, ¿ya? Canto número 1. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay. No lo hay, no hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios que puede hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que puede hacer las obras como las que haces tú.
No es con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. No es con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. Y muchas almas se salvarán, y muchas almas se salvarán, y muchas almas se salvarán con su Santo Espíritu. Amén. Dios bendiga. Bien, vamos a terminar orando. Voy a invitar a quién? Al hermano Rubén Lema. ¿Qué les parece, hermano Rubén? Para que ayude orando y con eso concluimos. Amén. Gracias, mi hermano pastor. En esta mañana vamos a dar gracias por este tiempo hermoso que Dios nos ha prestado. Amén. Amado Padre Celestial, Dios creador de cielo y tierra, dueño de nuestras vidas, Padre amado, en esta mañana te damos las gracias por esta hermosa oportunidad que tú has prestado a cada uno de los hermanos que estamos aquí presentes mediante este instrumento virtual, Señor, solo para aprender de tus palabras y mismo todo lo que tú has enseñado en esta mañana. Queremos que sea de gran ayuda para nuestra vida cotidiana, Señor, para seguirte sirviendo de la mejor manera, Señor, para hacer las cosas que a ti te agradan, Padre amado. Te damos las gracias a sí mismo, Señor, durante este día y en las horas que faltan para culminar el resto del día. Tú mismo cuide y guarda en cada paso, en cada momento, en cada quehaceres de los hermanos, Padre amado. Te encomendamos y te damos las gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Mis hermanos, una linda mañana. Dios bendiga, Dios mediante. La siguiente semana lo estaremos nuevamente. Papito, Dios bendiga, hermanos. Y los hermanos que siguen grabaciones, amén. Bendiciones a todos ustedes, hermanos queridos. Gracias, hermano pastor. Amén. Buen día. Bendiciones. Buen día. Una linda mañana, lindo Hasta día, luego, hermano. hermano, gracias. Gracias, bendiciones.